El alcalde de Nueva York es sin duda el más poderoso e influyente del planeta. Y hace tiempo, de hecho desde que Michael Bloomberg renunció al Partido Republicano en 2007, que Nueva York no tiene un alcalde de derecha. Pero en este caso, tras la fragmentación del voto progresista entre la candidatura de Mamdani, un comunista que encabeza la lista demócrata, y el ex gobernador demócrata Andrew Cuomo, que ya no es demócrata y corre como independiente, un republicano puede llegar a convertirse en la cabeza de la ciudad más emblemática de los Estados Unidos y probablemente de toda América. La Gran Manzana podría ser gobernada por Curtis Sliwa, y si lo ves venir a lo lejos, realmente puedes creerte que se trata de un chavista. Con uniforme verde fajina y boina roja, Sliwa es un republicano rudo y raro que fundó una patrulla de ángeles matones. Fingió secuestros y asaltos. Se casó con 4 mujeres. Vive con 17 gatos. Estuvo 77 veces preso. Salvó a múltiples personas de un incendio, lo cual tiene mérito. Ganó una competencia de quién come más pepinillos, porque es un total adicto a los pepinillos. Y actuó en películas junto a Bruce Willis. Ahora, increíblemente, detesta a Donald Trump y casi fue asesinado por la mafia. Y esto tiene su gracia, porque Andrew Cuomo es amigo de Trump desde la infancia, prácticamente. Su padre Mario Cuomo era abogado del padre de Trump y de las 7 familias más importantes de la camorra neoyorquina. Y es más, se dice que Trump apuesta más por Cuomo que por Sliwa. Pero Sliwa, pese a su extravagante y vertiginosa biografía que hoy conoceremos, podría dar el sorpaso, cambiar el rumbo de la City y convertirse en un alcalde republicano que confronte al propio presidente, un presidente neoyorquino. Te invito a quedarte hasta el último minuto y si valoras nuestro esfuerzo, bienvenido tu apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz. Que esto lo estamos haciendo en atención a todas las personas que nos miran desde Nueva York, que son miles. Ojalá les guste. Adelante. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. El excéntrico Curtis Sliwa nació un 26 de marzo de 1954 en Brooklyn, dentro de una familia católica de ascendencia polaca e italiana. Su padre, Chester Sliwa, era un hombre tosco que sirvió durante 46 años en la marina mercante y que solía exagerar historias de alta mar junto a sus hijos para exigirles una disciplina inhumana. Curtis fue inscrito en Brooklyn Prep, una severa escuela jesuita donde recibió todas las formas posibles del castigo físico y se desempeñó como un alumno obediente durante sus primeros años, llegando a ser presidente de la clase. Pero al crecer, fue sufriendo una transformación del espíritu y comenzó a liderar protestas estudiantiles contra el estricto código de conducta y vestimenta, que incluía una chaqueta muy apretada y una solemne corbata. Los directivos decidieron entonces recurrir a uno de los típicos métodos jesuitas, la hoguera. Perdón, quise decir la expulsión del colegio. Curtis Sliwa tuvo pánico de regresar a su hogar y fue acogido brevemente por un sacerdote párroco que luego se convertiría en un extraordinario pedagogo, en uno de los más cálidos corazones y las mentes más agudas del siglo XX, Iván Ilich, un jesuita al que pronto expulsarían de la iglesia. Pero Curtis era un tanto racista, como muchos ítalo-neoyorquinos, y no soportaba estar rodeado de puertorriqueños. Por lo tanto, volvió al hogar paterno, recibió una salvaje paliza, casi pierde la vista de un ojo, y desamparado y bajo la furia de su padre, fue forzado a trabajar. A los 14 años, Curtis repartía números para el Daily News, uno de los diarios conservadores más sensacionalistas de la nación. Curtis recorría las calles violetas y turbulentas de Nueva York en los años más inseguros de la City, tirando noticias que exacerbaban todavía más a los lectores indignados con la urbe, una urbe en decadencia, en el marco de un país en guerra y frente a múltiples frustraciones
transformaciones en sus propias vidas. Sin embargo, el joven no se sentía satisfecho distribuyendo periódicos. Él quería protagonizar las portadas, destacarse sobre el resto, y halló una oportunidad del destino en una fatídica madrugada de 1969. Mientras pedaleaba con su bicicleta por Brooklyn, vio una enorme luz fulgurante que emitía una densa humareda y gritos de horror. Un edificio se prendía a fuego. Curtis no dudó en arrojar su bicicleta y lanzarse adentro del infierno, de donde pudo rescatar personalmente a 6 individuos. Y de un día para el otro, el joven repartidor de diarios se convirtió en el héroe de las noticias. Recibió el título de repartidor de periódicos del año y fue invitado a la mismísima Casa Blanca, donde el presidente Richard Nixon, carnicero de Vietnam, lo condecoró. Pero la fama, señores, suele ser cruel y caprichosa. Luego de algunas semanas, ya todos habían olvidado su hazaña. Regresó a los días grises y monótonos del anonimato. Frustrado, Curtis Sliwa abandonó el empleo y consiguió al poco tiempo un puesto como gerente nocturno de McDonald's. Sin embargo, no había perdido ese deseo épico, esa adrenalina de ser alabado, esa adicción por sentirse querido como no lo quiso su papá. Ya había sentido el sabor del éxito y ahora estaba hambriento por probarlo otra vez. Desde la ventana de su oficina veía que su ciudad estaba siendo asolada por la delincuencia y que la policía era tan brutalmente corrupta como los criminales más sanguinarios. Políticos y mafiosos estaban reunidos en los mismos bares, y eso explica también por qué el padre de Trump, Mario Cuomo, y la mafia trabajaban juntos. Inspirado en superhéroes como Batman y en películas de detectives privados, Sliwa fundó en 1997 los Magníficos 13, un grupo de civiles dispuestos a proteger a los ciudadanos y a combatir la violencia con sus propias manos. Hasta ahí, bien. Al principio eran solamente 13 hombres que patrullaban los vecindarios peligrosos sin involucrar a la policía, pero de a poco contagiaron al resto de los vecinos, ofreciendo clases de seguridad privada y artes marciales en escuelas y empresas. Seguimos bien. 2 años más tarde, los Magníficos 13 ya eran tantos que el nombre les quedaba chico, y Sliwa decidió rebautizarlos como The Guardian Angels, Los Ángeles Guardianes, una organización que al día de hoy se encuentra presente en 130 ciudades norteamericanas y en 14 países de todo el planeta. Para poder ingresar a Los Ángeles Guardianes se debía pasar por una capacitación rigurosa. Como les dije, entrenamiento marcial, primeros auxilios, conocimientos elementales de derecho y responsabilidad civil. Estaba prohibida la participación de personas con antecedentes penales y la mayoría de los voluntarios eran latinos y afroamericanos de clase baja que patrullaban sus calles desarmados, puesto que el gobierno local les prohibía el uso de armas de fuego. Siempre iban en pareja y llevaban un llamativo uniforme con boinas y chaquetas rojas y un logo de una pirámide sobre el escudo al lado. Estos guardianes civiles se fueron ganando el cariño de los neoyorquinos con noticias que los mostraban atrapando a ladrones en pleno hurto. Oh, vaya que los necesitaríamos. Deteniendo a acosadores en el metro y previniendo peleas callejeras. Los medios empezaron a prestarles atención y Curtis Sliwa siempre quería exhibir su rostro. We are going to do what we can in a non-violent way without having any weapons available to us whatsoever to curb this violent crime that is on a continuous rampage throughout the system. And yet violence does attend some of your patrols. I mean, you get into scrapes, no question about it. Definitely. But remember, you're not dealing with the logical mind out there. You're dealing with an individual who's very basic, who only knows 2 things, rip off or be ripped off. Incluso, pese a todos los problemas que habían tenido originalmente con las pandillas italianas, llegaron a entenderse con la mafia y entonces el mafioso gobernador Mario Cuomo, padre de Andrew, dijo: son una mejor expresión de moralidad de la que nuestra ciudad merece. Son mejores que el ciudadano promedio. Fue una frase un tanto polémica, pero lo cierto es que Los Ángeles Guardianes hacían mucho mejor el trabajo que la policía, una decadente y sórdida policía que ya estaba regenteada por su hijo díscolo, el adicto Andrew Cuomo, quien ahora compite contra Sliwa, y los uniformados fueron acumulándoles envidias y rencores. En diciembre de 1981 se encontró a un afroamericano de boina roja tirado en la acera y rodeado de un charco de sangre en las afueras de un edificio al sur de Nueva Jersey. Frank Melvin era un joven voluntario de los Guardianes que había sido baleado a sangre fría. Los informes forenses descubrieron que la bala homicida era la misma que
utilizaba la policía de la ciudad. Aquella tarde se había reportado un robo allí cerca y enviaron a los agentes Medina y Jackson. Medina contó que se subieron a la azotea de una taberna y desde allí vieron que un hombre de color corría por la calle. Racistas repugnantes sonaron el silbato policial y entonces Melvin se detuvo y se dio vuelta. Intentó sacar de su chaqueta el carnet de los Guardian Angels, pero no pudo lograrlo porque Medina le atravesó el corazón de un balazo fatal. Un jurado decidió absolver a los dos oficiales ante la indignación de Curtis Sliwa, quien salió furioso a declarar que todo eso era una completa farsa, un nefasto encubrimiento. Era imposible que no vieran la boina roja tan reconocible y evidente. Acusó entonces a las autoridades, no sin razón, de haber cambiado todo el escenario del crimen, ya que el verdadero tirador había sido Jackson, pero responsabilizaron a Medina porque era hispano y querían disimular un asesinato racista contra Melvin. Estas denuncias le fueron dando más popularidad a Curtis. Aquel año se casó con una periodista y karateca cinturón negro llamada Lisa Evers, que presentaba el popular programa radial Los Ángeles en la Mañana. Sliwa la colocó como directora nacional de Los Ángeles Guardianes y ella le consiguió a él un ciclo en la radio AM de Nueva York. Hasta ahí seguimos bien. Pero la cosa, como de costumbre, empezó a torcerse. A medida que Curtis ganaba fama, su lado más oscuro empezaba a revelarse. Un exmiembro de Los Ángeles Guardianes, apellidado Díaz, salió en distintos medios a confesar que dentro de la organización se aplicaba una política opresiva. Al igual que la militancia de un partido, se les exigía a los voluntarios cada vez más y más compromiso y se los presionaba para que no aceptaran trabajos ni estudios que le quitaran tiempo al patrullaje. Se los acusaba de débiles, de irresponsables, los desgastaban con una pedagogía del sacrificio que Sliwa había aprendido en el colegio jesuita. Díaz también dejó traslucir que en realidad no eran tan heroicos y que si querían saber más respecto a los secretos turbios, indaguen a Sliwa. Antes de que los periodistas lo descubrieran, el propio Curtis salió a disculparse, diciendo que era cierto que sus guardianes habían fingido múltiples rescates durante los primeros años. Él mismo, Sliwa, a fin de publicitarse, simuló una lesión grave en una pelea contra unos falsos violadores que él había contratado. Luego, armó toda una escena donde rescataba a una víctima de un asalto y desapareció durante 3 días, asegurando que los ex policías lo habían secuestrado. Tony Mao, uno de los cofundadores del grupo, también salió en las noticias por haberse lanzado contra 2 hombres que asaltaban una gasolinera y acabar empapado de gasolina. Los medios no sabían que los 2 maleantes habían sido miembros de Los Ángeles Guardianes y luego de expulsarlos por ebriedad, los contrataron para la faena. Creo que los incidentes que simulamos contribuyeron a una mejora pública, comentó Sliwa con absoluto descaro. En esa época la ciudad estaba en sus tasas más altas de criminalidad y nosotros necesitábamos forjarnos reputación. Curtis fue castigado con los poderes del karma. Justo cuando empezaba a reconocer sus embustes, empezaron a ocurrirle verdaderas desgracias. En una noche de abril de 1992, Sliwa estaba regresando a su casa en el Lower East Side y de la oscuridad salieron 3 hombres que lo golpearon docenas de veces con un bat de béisbol. El ángel guardián sufrió lesiones craneales y una fractura de muñeca. No pudo intuir quiénes eran, porque había mucha gente que lo odiaba y le guardaba rencor. Tampoco pudo terminar de recuperarse, cuando una tarde se subió un taxi por el East Village y del asiento del copiloto surgió un hombre oculto que le disparó varias veces en la ingle y en las piernas. Sangrando, Curtis le pegó un par de patadas, saltó por la ventanilla y se fue rodando por la acera. Los sicarios escaparon, pero se descubrió por la patente que el taxi había sido robado en Manhattan y que se vinculaba con un ángel diferente, el mafioso John Angelo Gotti, quien fue interrogado y aceptó que no le agradaban las críticas feroces que Sliwa le lanzaba a su padre en un programa radial. Su padre no era cualquier hombre, era ni más ni menos que John Joseph Gotti, el capo del clan Gambino, una de las familias criminales más poderosas de Nueva York y patrocinada por la familia Cuomo, famosos por sus extorsiones, sus fraudes, por el tráfico de armas en toda la nación, la trata de mujeres y los sicariatos más cruentos de Estados Unidos. El capo de los Gambino fue Paul Castellano, hasta la noche del 16 de diciembre de 1985, cuando se bajó del sedán para ir a comer a su restaurante favorito y fue acribillado en plena calle por
por sus propios súbditos. La orden la había dado John Joseph Gotti, quien se quedó con el mando y se convirtió en uno de los mafiosos más peligrosos de Estados Unidos. Lo apodaban Don Elegante, porque vestía siempre con trajes carísimos y le sonreía a la cámara hasta en sus peores momentos. Salió indemne de 3 juicios de alto perfil, donde sobornó e intimidó uno a uno a los testigos. Pero no hay mayor peligro que un amigo cercano. Unos agentes del FBI le hicieron oír a su asistente Sammy el Toro Gravano unas cintas telefónicas donde Gotti hablaba pésimamente de él, y como venganza, el otro decidió declarar en su contra. Don Elegante fue condenado en 1992 por conspirar para obstruir a la justicia, extorsionar, ejercer la usura y matar a 5 inocentes. Su hijo heredó entonces el interinato de los Gambino, y recordando que su padre había sido derribado por los micrófonos ocultos del FBI, John Angelo cambió la táctica comunicacional, dejó de hacer reuniones secretas y hablaba de sus asuntos en lugares banales, en el medio de las cafeterías o caminando por las calles de la ciudad. Algunos investigadores sospecharon que quizás tenía vínculos con algunos miembros de Los Ángeles Guardianes, pero la policía no pudo juzgar a Angelo por los intentos de homicidio, a pesar de que Sliwa siempre estuvo seguro de que él había estado detrás del complot. Por suerte para Curtis, también tenía sus propios guardianes judiciales. Su fiel compañero de radio era Ron Kuby, un abogado que vivía otra vida vertiginosa, hijo de un fraile franciscano que se convirtió al judaísmo y se hizo un sionista radical. Ron lo copió. Era judío y sionista. Una especie de Milei que a los 13 años se unió a la Liga de Defensa Judía, una organización de ultraderecha que hasta el propio FBI llegó a considerar terrorista. Era indiscutible. Estaba liderada por Meir David Kahane, un rabino neoyorquino que andaba a todas partes con una escopeta Itaca atada a una correa en su espalda y bajo su chaqueta de cuero, y que fundó el partido radical israelí Catch, y lo arrestaron decenas de veces por atentados contra palestinos dentro de Estados Unidos. Con un repulsivo discurso de odio, el supremacista judío Kahane mandaba a sus seguidores de la Liga de la Defensa Judía a atacar a los hogares de árabes y de rusos, y fue acusado de orquestar el atentado con bombas en la mezquita del rey Faja y la masacre de la Cueva de los Patriarcas, que dejó 28 muertos y más de 112 árabes heridos. Ya estaba en Israel dedicándose al terrorismo a sus anchas, bendecido por las autoridades del Estado. Ron Kuby, que viajó con su jefe a Israel y con toda la pandilla, experimentó una auténtica transformación. Horrorizado ante estos crímenes, ya adolescente y viviendo en Israel, abrió los ojos y acusó a la propaganda sionista de equivaler a la propaganda nazi, al Estado de Israel de constituirse sobre el racismo antiárabe, y entonces decidió huir e irse a vivir a las Islas Vírgenes estadounidenses, donde desarrolló un interés genuino por las plantas medicinales y psicodélicas de las llamadas Indias Occidentales. Luego se fue al estado de Kansas y se graduó en antropología cultural y acabó convirtiéndose en un militante contra el apartheid, y eso le valió una quebradura de brazo por parte de la policía universitaria. Ruby pensó que debía combatirlos mediante el poder de las leyes. Se doctoró en Derecho en Cornell y se hizo amigo de William Kunstler, considerado por el New York Times el abogado más polémico de Estados Unidos durante las décadas de los 70s y los 80s. A Kunstler le gustaba tomar casos imposibles. Defendió a miembros del Partido Comunista, a los 9 de Catonsville, a los 7 de Chicago, a las Panteras Negras, a los prisioneros rebelados de Ática y hasta a Sayid Nosair, el egipcio que asesinó a balazos al propio rabino Meir Kahane durante un discurso en una sinagoga de Nueva York en 1990. Kahane era el loco asesino. Kuby fue el asistente informal del Dr. Kunstler en aquel caso y en muchos otros más, mientras participaba en el ciclo radial de Curtis Sliwa, quien también era bastante crítico con los sionistas hasídicos de Brooklyn. El 29 de octubre de 1992 estalló una manifestación con más de 4.000 judíos sionistas radicales del distrito, luego de que absolviesen a un joven afroamericano por matar a un estudiante hasídico, Yankel Rosenbaum. Al parecer lo hizo en legítima defensa, porque el otro era un racista supremacista blanco que lo atacó. En medio del griterío y las cámaras televisivas, Sliwa tomó un micrófono y dijo que ellos, por lo menos, podían manifestarse y recibir atención mediática, a diferencia de los afroamericanos que un año atrás salieron a protestar por la muerte de un niño de color que fue atropellado y nunca recibieron justicia. Le señaló
que los sionistas manejan la prensa, parece que Sliwa realmente también había abandonado su racismo, pero naturalmente los racistas judíos lo acusaron de antisemita, quisieron incluso prohibirle la salida de Estados Unidos y fue entonces cuando decidió bajar su perfil y emplear su boca para otras cosas. Como un orgulloso norteamericano, compitió en un concurso de perritos calientes y ganó épicamente en la competencia de comer más pepinillos ácidos. Todo un hombre de cultura, pero hasta el momento no me cae tan mal. Su talento no se reducía solo a tragar rápido. En 1998 se estrenó Contra el Enemigo, una película con Denzel Washington y Bruce Willis, donde unos agentes del FBI deben enfrentarse a un grupo de terroristas musulmanes que asolan Nueva York, bombardeando autobuses, secuestrando estudiantes y atacando teatros. 1998. ¿No les parece programación predictiva? Bueno, fue un gran presagio de lo que terminó ocurriendo 3 años después. Sliwa se interpretó a sí mismo como un presentador de noticias en medio de una ciudad caótica donde se declara en estado de emergencia, mientras el ejército patrulla las calles y se plantean los límites entre la seguridad, el pánico, los derechos civiles y la islamofobia. Es como si la ficción los hubiera preparado para la trágica y previsible realidad del 11 de septiembre del 2001, cuando los ángeles guardianes salieron masivamente a ayudar a las víctimas del atentado de las Torres Gemelas y al mismo tiempo a perseguir con desprecio a cualquier árabe que recorriese las calles de la Gran Manzana. Sliwa entonces empezó a aprovecharse del ánimo antiárabe, fomentaba la paranoia y el odio mediante su programa de radio, y como aprendió que los sionistas eran muy poderosos para tocarle las narices, se alió con ellos, denunciando falsamente que varios musulmanes neoyorquinos habían festejado la caída abrupta de las torres. Durante aquellos años, su nuevo show radial, Curtis and Kubi in the Morning, cosechó un gran éxito y llegó a durar 8 temporadas, en las que el líder de los Guardian Angels daba sermones exaltados que los conservadores de la zona escuchaban con gusto. Curtis ya coqueteaba con la idea de postularse como alcalde republicano, pero en el ínterin dejó a su esposa y se casó con una bastante menor, Melinda Katz, una abogada que se desempeñaba como concejala demócrata y acabaría siendo fiscal demócrata de Queens, financiada, por cierto, por George Soros. La pareja bipartidista se vería envuelta en un escándalo importante. La ex esposa de Sliwa lo acusó de haber desviado dinero de su cuenta común y transferirla a la cuenta bancaria de Katz. Luego de esto, Curtis se terminó divorciando, pero no dejó de meterse en problemas. En 2018 fue arrasado por la ola feminazi del Me Too cuando lanzó comentarios un tanto lascivos hacia la concejal demócrata Melissa Mark. Le dijo en la radio: Melissa, soy tu papi. ¿No quieres? Ya estuve con 3 concejalas de tu partido. Llámame. Por esas palabras imprudentes y que no avalamos, lo suspendieron de su programa y casi lo cuelgan. Pero miren, por cosas peores, Andrew Cuomo terminó renunciando a su cargo como gobernador. Para recuperar su imagen dañada, Sliwa tuvo la ingeniosa idea de producir y estrenar Vigilante, un documental biográfico laudatorio donde narra su propia historia de superación y su liderazgo como el jefe de Los Ángeles Guardianes. En marzo del año 2020, mientras la gente se sometía al encierro masivo, dio el gran salto, anunciando que se postularía como alcalde de Nueva York desde el Partido Republicano. Es increíble, pero varias de sus propuestas más conservadoras contradecían su activismo como guardián civil. Sliwa se mostró ahora como un firme defensor del corrupto Departamento de Policía, se opuso a su desfinanciamiento y apoyó las medidas de detención y registro implementadas por los alcaldes demócratas. Además, rechazó al movimiento Black Lives Matter. Sin embargo, también posee un lado muy progresista y tal vez no lo sabe. Apoya abiertamente el matrimonio igualitario, la separación entre la Iglesia y el Estado, y además propuso la implementación de la renta básica universal en la ciudad, es decir, regalarle dinero a la gente, y en realidad no es regalarla, sino esclavizarla. Una idea globalista que comparten Elon Musk, Bill Gates, Klaus Schwab y todos sus secuaces. Es un auténtico animalista. Sliwa vive con 17 gatos y detesta tanto los sacrificios que pretende prohibirlos en todos los refugios de animales. Mientras Mamdani quiere soltar a los
delincuentes de las cárceles, Sliwa literalmente dijo que soltaría a los perros, incluyendo los rabiosos de las perreras. ¿Y quieren saber algo? Detesta a Trump. Declaró en una entrevista de aquella época que el presidente le parecía un chiflado excéntrico y que ni siquiera lo votó en su pugna contra Hillary Clinton. De hecho, en las primarias republicanas para la alcaldía de 2020, Curtis tuvo que enfrentarse a su amigo Fernando Mateo, un magnate dominicano al que acusó de ser un fiel aliado trumpista y al mismo tiempo de haber financiado al alcalde demócrata Bill de Blasio en los comicios anteriores. Clásica hipocresía de los políticos. Lo cierto es que Sliwa le ganó la pulseada a Mateo, pero fue derrotado en las elecciones generales ante el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, con quien arrastra una auténtica enemistad personal. Adams aplicó una política estricta ante el aumento de roedores e incluso nombró a un zar de las ratas, una zarina de las ratas en realidad, una directora burocrática que se encargó de aplicar multas liberticidas a los restaurantes, bodegas y tiendas que no limpien su basura, pero al mismo tiempo, otro animalista les prohibió matar ratones sin intervención del Estado. Naturalmente no funcionó, y Curtis se encargó de hacérselo saber a Adams yendo directamente hasta su casa en Brooklyn y tirándole 2 gatos en su patio. ¡Ellos son la solución, idiota!, le gritó. Los gatos salvajes podrán comerse a los ratones. Adams se vengó de Sliwa a finales del 2023 y lo mandó a la cárcel luego de que él protestase contra la inmigración ilegal frente a la mansión Gracie, que es la casa de gobierno neoyorquina, y así alcanzó el récord de ser arrestado 77 veces a lo largo de su vida. Siendo honesto, había razones para hacerlo. En febrero del año pasado, Curtis y sus guardianes vieron a un hombre que gritaba por las calles que era un inmigrante y que los suyos no se irían de la ciudad porque trabajaban honestamente. Por aquellas palabras le propinaron una golpiza feroz e increíblemente lo elogiaron en el noticiero de Fox News. Pero ahora, en plena campaña, Sliwa está tratando de ser más polite, más educado, más correcto. Criticó las detenciones violentas del ICE de Trump, se disculpó por sus declaraciones sobre los sionistas en el pasado, se rindió y se muestra como un tierno boina roja amante de los gatitos. No obstante, su pasado antitrumpista lo condena y a pesar de compartir el mismo partido, el presidente se burló de él, dijo que no era un auténtico prime time y a través de sus medios aliados lo están acusando de dividir los votos partidarios. Hace algunas semanas, Sliwa tuvo una feroz discusión al aire con el propio dueño de su radio, John Catsimatidis, quien le pidió por favor que se retirase para aumentar las chances de Andrew Cuomo, el candidato realmente trumpista, contra el demócrata Zoran Mamdani. Nunca más me verás en los estudios. ¡Nunca! Pase lo que pase en estas elecciones, le contestó orgullosamente Curtis. ¿Será que dará la sorpresa? ¿Dará el batacazo? ¿Será el primer alcalde derechista de Nueva York? Ya lo veremos. Denle like a este video, compártanlo en todas sus redes y grupos, amigos neoyorquinos, muévanlo en Nueva York, a este y al de Cuomo y al de Mamdani, y por favor no se olviden de retribuir nuestro esfuerzo periodístico en patreon.com/Nicolás Moraz. Recompensas exclusivas para todos sus apoyos desde $3 por mes. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.